Aleluya. Hablamos la palabra del Señor en Lucas 7. Lucas 7. El mensaje tiene hoy por título La fe que provoca milagros. Amén. La fe que provoca milagros. Lucas 7:1. Vamos a estar leyendo acerca del centurión. He escuchado en esta semana muchísimas predicaciones con respecto a este texto. Lucas 7:1. Dice después, amén, ¿la tienen? La palabra se lee en el nombre de Jesús. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que se le conceda esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres en mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gracias, Jesús, por tu preciosa palabra. Padre, en esta noche nos entregamos a tu Espíritu, que sea tu Espíritu Santo el que nos dirige, el que nos habla. Señor, aquí está nuestra mente, úsala, Señor, usa nuestro corazón, usa lo que tengas que usar para comunicar tu palabra. Padre, gracias porque tú eres tan misericordioso que a pesar de que no somos dignos, Señor, tú usas instrumentos humanos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Jesús. La fe que provoca milagros. Gloria a Dios. Usted sabe que cuando estemos en el cielo, todos los que estemos en el cielo algún día, nos va a unir la fe. La fe. Amén. Todos los que estemos allá vamos a tener un factor en común, la fe en Jesucristo. Porque nadie de los redimidos va a estar en el cielo, ningún hombre va a estar allá si no es por la fe en Jesús. Entonces la fe es algo que nos une a todos. Gloria a Jesús. Y usted sabe que la palabra del Señor, una cosa que hace es que nos llama a crecer en la fe. ¿Sabe? La palabra del Señor nos llama a crecer en la fe. Yo estaba estudiando y en una carta, en 2 de Tesalonicenses 1:3, Pablo felicita a esta iglesia y le dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Le dice a los hermanos: no os digo por cuanto debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Pablo le decía a esta iglesia que una de las cosas que él había oído acerca de los hermanos de Tesalónica era que la fe de ellos iba ¿cómo? Iba creciendo, iba en aumento. Entonces, y no solo ahí, eso lo puse como un ejemplo, porque la Biblia en muchas partes nos llama a crecer en la fe, a ir creciendo en la fe, no a menguar, sino a crecer en la fe. Entonces, la fe es un don de Dios en el cual nosotros estamos llamados a crecer. ¿Cómo se crece en la fe? Muchas maneras, pero sabemos que escuchando la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso es bueno traer a los niños a la iglesia,
porque a veces parece que no ponen atención, pero los niños, mi hermano, están oyendo y los niños están escuchando, y ellos, esa fe se les va a sembrar en el corazón. Aunque lloren, aunque griten, aunque no les guste, usted tráigalos a la iglesia, porque es que la fe viene por el oír. Amén. Tráigalos a la iglesia y usted venga a la iglesia cuando tiene ganas y cuando no tiene ganas, porque sepa que cuando oye palabra de Dios, usted va a crecer y va a crecer en la fe. Hay este texto que yo leía hoy, ustedes muchos lo han escuchado muchas veces, lo han leído muchas veces. Como yo les decía, yo escuché muchas predicaciones con respecto a este texto, y sin embargo, lo que el Señor me mostraba, el punto de vista que el Señor me mostraba, nadie lo veía igual. Entonces digo yo, wow, cómo a pesar de que es una predicación y un texto que ya mucho lo hemos escuchado, cómo el Señor siempre nos puede mostrar cositas diferentes, ¿verdad? Así es que la fe de nosotros, cuando salgamos de aquí, aparte de que tenemos que limpiar el carro, la fe va a crecer. Amén. Denle un aplauso al Señor porque Él nos permite crecer en la fe. Gloria a Jesús. La fe es indispensable para todo. La fe es indispensable para todo. Primero, para ser salvo se ocupa fe. Para vivir de manera que agrademos a Dios se ocupa fe. Sin fe es imposible. Entonces, lo que nosotros hagamos, si lo hacemos sin fe, aunque esté bien hecho las pupusas, aunque esté bien hecho el café, no le agrada a Dios. Tenemos que, todo lo que hacemos para agradar a Dios tiene que ir con un condimento, la fe, ¿verdad? Entonces ocupamos fe para todo, para ser salvos, para vivir agradando a Dios, para obtener un milagro, ¿se ocupa fe? Sí, para obtener un milagro se ocupa fe. Amén. Dentro de esto de milagros, esto ahí está muy metido lo que es el reino de Dios, lo que es la soberanía de Dios. Dios es soberano, a Dios no lo podemos meter en una caja. Dios hace milagros como Él quiere y a quien Él quiere, pero estaba yo mirando en aquellos que el Señor Jesús hizo milagros y tenían como algunos de ellos tenían cosas en común, como que ellos le respondían a Jesús y como que la actitud de ellos a Jesús lo emocionaba y lo llevaba a hacer un milagro. Había otra gente que se le acercaba a Él y con la actitud que se le acercaba, de la manera que se le aceptaba, Jesús más bien quería alejarse de esa gente. Entonces, digo yo, bueno, parece que existe alguna fe que a Jesús lo provoca. Hay un tipo de fe y hay una manera de acercarse a Jesús que a Jesús lo provoca a realizar un milagro. Amén. Gloria a Jesús. Hoy nosotros necesitamos una fe inquebrantable. Hoy la iglesia, el cristiano, necesita una fe inquebrantable. Muchos predican que viene un avivamiento final, que el evangelio va a ser llevado a todas las naciones y que va a haber un avivamiento mundial, lo cual yo no lo creo, yo no opino así. Cuando yo leo Mateo 24, yo veo a Jesús hablando de un mundo que va en decadencia. Yo veo a Jesús hablando de un mundo que va de mal en peor. Amén. El evangelio será llevado a todas las naciones. Sí, la palabra del Señor lo dice, pero que va a haber un avivamiento mundial, no lo veo. Gloria a Jesús. Lo que yo veo es todo lo contrario. Lo que yo veo es un mundo que está en decadencia. Inclusive la naturaleza misma, dice la Biblia que la naturaleza misma está en decadencia. La naturaleza misma gime por un redentor. La naturaleza está en degradación. La ciencia, la primera ley de la termodinámica dice que todo cuerpo compuesto tiende a descomponerse. Todo lo que está ordenado tiende a descomponerse. Amén. La ciencia entiende que hubo una creación original. Esa creación no va evolucionando, va desvolucionando, va desapareciendo. Amén. El agua se está degradando, el aire se está degradando, la tierra se está degradando, el planeta se está degradando, los animales se están degradando. Y yo veo una sociedad que se está degradando. Una sociedad que se está degradando. Si usted ve el homosexualismo, si usted ve las guerras,
la corrupción que hay hoy en día, los abortos, la falta de amor natural. La falta de amor natural es increíble. En un documental de Discovery yo miraba una cocodrila que tenía los cocodrilitos. Y cuando esa cocodrila se dio cuenta que había una serpiente en el agua, ustedes no saben cómo se puso. Se fue y atacó a esa serpiente por defender los cocodrilos. Y dice la Biblia que en este tiempo el amor natural de los seres humanos iba a desaparecer. Eso ha ocurrido hoy en día. Hoy están pasando cosas gravísimas y lo que la gente hace es grabar con el celular para ponerlo en Facebook. El amor natural ha desaparecido. Las drogas, está tremendo, la crueldad, la maldad, la apostasía. Amén. Mateo 24 lo dice. Jesucristo habló de un mundo que iba en degradación. Hoy más que nunca la iglesia necesita una fe inquebrantable. Hoy nosotros necesitamos una fe poderosa, una fe fuerte y verdadera. Amén. Una fe fuerte y verdadera. Como le decía, yo escuché muchos mensajes con respecto a esto. Y si usted los oye y oye este mensaje, usted va a decir totalmente diferente. Porque todo el mundo dice, victoria, que aquí, que allá, y que mucha prosperidad, y que vamos de gloria en gloria, y de aquí a allá. Yo veo un mundo que está en decadencia. Amén. Vea lo que pasó en la escuela esta semana. Vea lo que pasó en las escuelas. ¿Cuándo ocurrían cosas así? Y esto es uno de tantos. ¿Y qué hace el gobierno? Fabrica más armas y las vende. ¿Qué hace el gobierno? Los intereses económicos están por encima de las vidas humanas y estamos viviendo en este mundo así. Amén. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad. Así es que necesitamos, la iglesia, gracias a Dios, nuestra fe está fundamentada en Jesucristo, ¿verdad? Estamos fundamentados en Jesucristo. Gloria a Jesús. Yo leía en esta semana acerca de un matrimonio que fueron de vacaciones. Y cuando estaban de vacaciones vino una tormenta. Esa tormenta era grandísima, hubo una tempestad y desde la ventana de donde ellos estaban hospedados, dice que él con su familia miraban cómo los barquitos donde estaban anclados, donde estaban los barquitos, se soltaban y se estrellaban y se perdían en el mar y podían mirar la catástrofe y esas olas movían todo y todo se veía inestable por la tormenta que ocurría. Y solamente el hijo de él le dijo, pero papi, ¿qué es lo que pasa con esa pelota que hay ahí? Había una boya ustedes saben, y esa boya parecía inmutable. La boya estaba en el mismo lugar, se mantenía en el océano, blanca, ahí salía y parecía que el viento no le hacía nada, las olas la cubrían y ella volvía a salir en el mismo lugar. Y le dice, papi, ¿y qué pasa con esa boya? Porque esa boya no se mueve, está en el mismo lugar siempre, a pesar de la tormenta, a pesar de la tempestad, siempre está ahí. Y el papá le dijo, ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esa boya está amarrada y está anclada al fondo del mar en una ancla. Amén. Y él decía, el autor decía, así es la fe. Así es la fe. Nosotros estamos anclados a Jesucristo y el cordón que nos une a Jesús es la fe. No importa la tormenta que haya, no importa la tempestad que haya, si nuestra fe está anclada en Jesús, vamos a estar siempre en el mismo lugar y siempre en victoria. Amén. Por eso les digo, hermanos, hoy en día necesitamos una fe inamovible. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. En 1 de Pedro 1:5 dice la palabra del Señor con respecto a nuestra fe. Un texto muy hermoso. 1 de Pedro 1:5 dice que sois, amén, que sois como guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe. Amén. Somos guardados por el poder de Dios, pero hay una cuerda que nos une al poder de Dios. ¿Cuál es esa cuerda? La fe. Y dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Entonces, ese texto confirma lo que yo estoy diciendo. Amén. Que la fe nos mantiene unidos al Señor. Gloria a Dios. Hoy como nunca ocupamos una fe inamovible
en Jesús. Gloria a Dios. Y nosotros hoy mucho podemos aprender de este inmundo gentil, del que leímos anteriormente, en Lucas 7:1. Amén. Gloria a Dios. Hoy podemos aprender mucho acerca de este romano. En el versículo 7:1 que nosotros leíamos, ese versículo 7:1 realmente no debería estar ahí. Ese verso debería ser el final del 6, pero bueno, ahí está y lo vamos a leer. Dice, después que hubo terminado todas estas palabras, ¿cuáles palabras? Era el sermón del monte. Jesús había predicado el sermón del monte. Dice, después de que terminó todas esas palabras, al pueblo que las oía entró en Capernaum. Capernaum era donde Jesús tenía su casa. Gloria a Dios. Ahí era donde él estaba, donde él vivía, donde había elegido a la mayoría de sus discípulos. Gloria a Jesús. Aleluya. Él primeramente se había instalado en Jerusalén, pero cuando él empezó a predicar ahí, quisieron matarlo. En Lucas 4:16 vemos esa historia, y entonces él se tuvo que ir para Capernaum. Por eso es que él está ahí. Y dice en Lucas 7:2, y el siervo, que es la palabra esclavo, que es la palabra dulos, y el esclavo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Quién está escribiendo este evangelio? Lucas. ¿Qué era la profesión de Lucas? Médico. Y aquí Lucas está dando un diagnóstico. Dice que este hombre estaba agonizando, ¿verdad? Usted ve lo que dice, estaba a punto de morir. O sea, el médico está dando ese diagnóstico. O sea, el siervo de un centurión estaba agonizando. Cuando nosotros vemos la historia y nos damos cuenta del tiempo que se estaba viviendo en Israel y qué representaba y quién era un centurión, entonces ese marco histórico nos ayuda mucho a nosotros. Ustedes saben que en este momento la potencia que tenía sometido a Israel era Roma. Roma en este momento era un imperio. Anteriormente Roma había sido una república, pero este es el tercer César, Tiberio. Tiberio es el que está en este momento gobernando como emperador. Entonces, es una de las épocas más doradas del Imperio Romano. El Imperio Romano tuvo altas y bajas. En este momento histórico que estamos hablando, el Imperio Romano tiene una de las épocas más prósperas, más doradas. Tiene problemas en la frontera con Alemania, tiene problemas con los ingleses, tiene problemas en Judea. Eran puentes, eran lugares donde podían provocarse problemas y revueltas. Entonces el imperio tenía especial cuidado en Judea, amén, y ahí tenía centuriones muy, muy buenos para apagar cualquier revuelta que hubiera en ese lugar. Un centurión, después de que se hicieron las reformas, un centurión era la espina dorsal, era, por decirlo así, el hombre más importante dentro del ejército romano, no por el cargo, habían otros superiores, sino por el trabajo que él desempeñaba. Un centurión era un jefe de unos 80 hombres, no de 100. Centurión era el nombre que se le daba militarmente a la compañía, un centurio, pero en realidad eran unos 80 hombres los que él mandaba. El centurión se elegía y se escogía por la valentía en batalla. O sea, ningún cobarde iba a llegar a ser un centurión. Tenía que ser un hombre probado en batalla. O sea que un centurión era alguien que ya había estado en batalla. Y esa batalla, mi hermano, era usted sabe, ¿verdad? Era con espada. Y esas batallas eran en serio. Tenía que ser un hombre probado en batalla, valiente, tenía que tener cierta estatura. Amén. Tenía que cumplir muchos requisitos, saber obedecer. Amén. Saber dar órdenes. Tenía que tener más de 30 años y cierta cantidad de años, depende del César que hubiera,
eran unos 12, 15 años de servicio para llegar a ser un centurión. Un centurión generalmente ganaba 4 veces más que un soldado, pero habían diferentes rangos de centuriones. Este parece que era un centurión de lo que llamaban premium, no sé qué, era más alto. Dentro de los centuriones su puesto era más elevado. Entonces, en las campañas que ellos hacían, ellos obtenían mucho dinero. Este hombre del que está hablando aquí era un hombre muy rico. Era un hombre muy rico, muy rico. Amén. Era un centurión. ¿Cuál era el trabajo del centurión? Vea lo interesante. El trabajo de un centurión era tomar esos 80 hombres y disciplinarlos. Disciplinarlos. Lo más importante y lo fundamental en el ejército romano era la disciplina. Eso era lo principal y lo que los distinguía, la disciplina. Amén. Ellos tenían un entrenamiento y una disciplina tremenda. Fue el primer ejército profesional que existió. Fue la primer superpotencia que existió. Fue el primer ejército realmente profesional que existió. Y el centurión, el trabajo de él era entrenar a esos soldados y disciplinarlos. Entonces, ese era su trabajo, disciplinar y enseñar. Cuando un soldado romano estaba siendo disciplinado, ellos tenían que quedar capacitados, hermanos, capacitados para caminar marchas de 30 kilómetros, 60 kilómetros, y cargaban unas mochilas que pesaban la mitad de su peso, mochilas que pesaban 50, 60 libras. Tenían que caminar 30, 60 millas. ¿Sabe cómo le decían a los soldados romanos, a los legionarios? Les decían mulas, las mulas romanas, porque ellos caminaban desde Francia hasta Italia, desde Italia hasta Alemania, desde Alemania hasta la frontera otra vez con Italia, muchas veces durante su carrera militar. Entonces tenían que ser hombres muy fuertes, muy bien entrenados, muy disciplinados, y tenían que saber tanto destruir un pueblo y matar a todo el mundo, como construirlo, y construir puentes y construir calzadas. Amén. Y el centurión era el que estaba encargado de esos 80 hombres. Cuando estaban en batalla, mi hermano, ustedes vieron fútbol americano, ¿verdad? En el fútbol americano el quarterback dice 3 cosas y ya ellos saben cómo tienen que formarse, ¿verdad? ¿Ustedes han visto eso? En el fútbol americano igual eran los centuriones con su grupo. Nada más les daban una orden y ellos sabían cómo organizar sus escudos. Ellos tenían diferentes formaciones para pelear en la batalla. Era algo increíble, hermano. Ellos tenían una formación, por ejemplo, que se llamaba la falange. Y cuando el centurión gritaba que se formaran en falange, eso era así, ¡pua!, que los 80 hombres, eso quedaba como una tortuga con los escudos por todo lado y se cubrían, hermano, y eso era increíble. Y ellos eran capaces de pelear con ejércitos grandísimos. Y 80 hombres podían acabar por el entrenamiento, por la disciplina que tenían. Amén. Entonces, eso nos ubica un poquito en lo que estamos hablando. Dice, el siervo de un centurión. Eso es algo extrañísimo, porque este centurión era rico. Y no crea que solo este siervo tenía. Posiblemente tenía muchos otros siervos, pero él amaba a este esclavo. Y eso es algo raro. Y eso es algo raro en aquel tiempo. Los esclavos, si se hacían viejos, los abandonaban. Amén. Algunos de ellos ni tenían nombre siquiera. Le ponían un número y nada más. Dice que el siervo de un centurión, aquí vemos que este hombre era diferente. A quien él quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Amén. O sea, este centurión podía ser muy centurión, podía tener mucho dinero y ser muy disciplinado, pero tenía un problema que él no podía resolver, ¿verdad? Y es que eso nos pasa a todos. Tarde que temprano hay problemas que en nuestra vida no podemos resolver y necesitamos a Jesús, ¿verdad? Siempre Jesús puede resolver los problemas que nadie puede resolver. Gloria a Dios. Y dice el verso 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús,
le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Usted ve que el centurión nunca lo vio, no lo vio, nada más oyó. ¿Usted ha visto a Jesús? No. Nosotros hemos oído de Jesús. Y dijo Jesús: bienaventurados los que creyeron sin ver. Amén. Entonces dígale al que está a la par suya: usted es un bienaventurado. Jesucristo lo dijo, porque sin ver hemos creído. Amén. Vemos que este centurión, en el verso 3, dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, sin duda el centurión oyó hablar de Jesús, que él sanaba, que todos los milagros que él estaba haciendo, todas las maravillas que él estaba haciendo, los demonios que expulsaba. Él escuchó hablar de Jesús, él escuchó la fama de Jesús en Capernaum, y entonces le envió unos ancianos de los judíos. Usted sabe que estos ancianos judíos no tenían alternativa. No tenían alternativa. Este centurión, ellos gobernaban, ellos eran esclavos. Yo no sé cómo se los pidió, si se los pidió por bien o por mal, ahí no lo dice, pero ya hubiera sido por bien, o ya conociendo al centurión seguro se los pidió por bien, pero bueno, amén. Pero ya hubiera sido por mal, ellos tenían que hacer caso, ellos tenían que obedecer. Si estos ancianos creían o no en Jesús, no importaba, el centurión los mandó y ellos tenían que hacer. Unos ancianos eran muy respetados desde el tiempo del Éxodo, cuando el Señor le dijo a Moisés que se consiguiera. ¿Cuántos ancianos eran? 100, 70 ancianos que le ayudaran a gobernar. Desde ahí había quedado la costumbre en Israel de conseguir ancianos. Cada ciudad tenía ancianos, algunos tenían más, algunos tenían menos, pero el anciano era una persona de respeto, una persona de respeto, era una persona que tenía un consejo que dar basado en su experiencia. Entonces los ancianos eran gente muy respetable, a quienes se les tomaba consejo cuando había algún asunto importante y se obedecía al consejo de ellos. Este hombre seguro dijo: Jesús es judío, le voy a mandar unos ancianos. Amén. Dice en el 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Y dice en el 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. O sea, le rogaron y lo apremiaron. Le dijeron con solicitud diciendo: es digno que le concedas esto. Amén. Aquí usted ve, estos judíos, estos viejitos, estos ancianos, están hablando con una mentalidad judía. Los judíos se consideraban dignos. Ellos eran el pueblo de Dios. Ellos eran los que tenían los profetas. Ellos tenían la ley. Ellos se consideraban dignos de los milagros. O sea, como que ellos consideraban que Dios estaba obligado a bendecirlos. Como que Dios estaba obligado a darles las bendiciones. Amén. Ellos se consideraban dignos y están hablando con esa mentalidad. Dice: ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno que le concedas esto. Amén. ¿Quién es digno? Dígame usted. ¿Quién es digno? ¿Cuál hombre es digno? Ningún hombre es digno. Ningún hombre es digno. Amén. Ningún hombre es digno. Gloria a Jesús. Ningún hombre es digno. Digno quiere decir merecedor. Merecedor. ¿Quién merece algo de Dios? Amén. Nadie merece nada de Dios. Todos estábamos destituidos, todos estábamos en pecado, todos íbamos rumbo al infierno. Nadie merece nada de Dios. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, ¿quién merecía algo de Dios? ¿Quién merecía un milagro de Jesús? Nadie lo merecía. Jesús nunca hizo nada, ni hace nada por merecimiento. Amén. No nos lo merecemos. Dice en Juan 9, 35 y 36. Vea. Gloria a Dios. Te adoramos, Rey. Gloria a Jesús. Te adoro, Jesús.
en Mateo 9, 35 y 36. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Por qué Jesús hacía eso? Porque lo merecía. Y dice en el 36, y al ver la multitud tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor. Amén. Jesús sanaba, amén. Jesús hacía milagros por compasión, por misericordia, no porque lo merecieran. Así es Jesús. Él cuando hace algo, el Señor lo hace es por misericordia, no por merecimientos. Y estos hombres le están diciendo a Jesús, en el verso que estábamos leyendo en Lucas 7, dice, es digno que le concedas esto. Y dice en el verso 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Él tiene que ir, Jesús vaya, Él es digno, Él es bueno con Israel y aparte de eso edificó un templo. Entonces eso lo hace digno. El haber construido un edificio lo hace digno. Vea, yo aquí veo la misericordia de Jesús y la paciencia tan grande de Jesús. Amén, la paciencia. Usted sabe lo que es decirle a Jesús, Él nos hizo un templo y por eso es que Él es digno. O sea, Aquí vemos el dinero que tenía este centurión. Él tenía suficiente plata como para construir una sinagoga y regalársela al pueblo. Era un hombre bien rico, amén. Y ellos decían que por haber sido bueno, se lo merecía, se lo tenía que dar. Y dice la palabra del Señor en el 6, y Jesús fue con ellos. Yo veo la humildad, la mansedumbre de Cristo. Él es así con nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué no me has hecho el milagro? Si yo tanto que te he orado, si yo tanto que he hecho, si yo tanto. Estamos diciendo, yo hice una sinagoga, yo me lo merezco. Entonces, aquí vemos el título del mensaje, ¿cuál era? La fe que provoca. La fe que provoca milagros. Gloria a Dios. La fe que provoca milagros. Al final del mensaje, ustedes me van a ayudar, amén. La fe que provoca milagros. A veces nosotros nos pasa lo mismo. En base a lo que hacemos, estamos esperando, porque nos sentimos dignos, ¿verdad? Y a veces dejamos de hacer, porque no recibimos el milagro. Porque lo que estábamos era como un interés, amén, como un interés. Gloria a Jesús. Jesús fue con ellos, dice el 6, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, amén, el centurión recibió un mensaje en el celular. Porque vea, es que esto es así y tiene que ser así. Yo creo que es así. Puede que haya sido así, tal vez no fue así. Pero yo les voy a decir, usted sabe que dice la palabra del Señor que Jesús fue. Jesús iba solo. ¿Qué creen ustedes? A Jesús le siguió una multitud, aparte de los ancianos. Y aquel centurión tenía una hacienda, tenía una casa. Si regaló una sinagoga, ¿cómo era la casa de él? Yo creo que él en un principio le dijo a los ancianos, vayan, lo traen, amén. Yo no soy digno de ir, pero yo creo que mi casa tal vez sí es digna de recibirlo. Y a lo lejos, él no tenía un celular. ¿Cómo él se dio cuenta que Jesús venía llegando? ¿Cómo se dio cuenta de que estaban cerca? Quizás vio la multitud donde venía. Yo estoy ubicándome en el panorama. ¿Cómo él se dio cuenta que Jesús ya estaba cerca? Él vio algo. Él miró la multitud donde venía. Amén. Y yo estoy seguro que el corazón de aquel centurión se le empezó a hacer un puño. Y era un hombre duro, curtido en batalla y curtido en guerra, mi hermano. Pero es que la presencia de Jesús tenía que ser algo impactante, ¿verdad? Es que Jesús es el santo de los santos.
Jesús es el santo de los santos. Cuando Jesús se acercaba y lo miraba a lo lejos, quizás acercarse, o escuchaba el ruido de Jesús cuando se iba acercando, él decía, cada vez iba sintiendo más indigno, cada vez iba sintiendo más pequeño, cada vez iba sintiendo más pecador. Él empezó a acordarse de los miles de hombres, de los cientos de hombres que él había matado en batalla. Ellos tenían una espadita corta que se llamaba el gladiador, de ahí salieron los gladiadores. Ellos tenían una espadita corta, que eso en las manos de un centurión, hermano, eso era algo serio. Y él empezó a pensar, yo la sangre que he derramado para estar en este lugar, para tener todo esto, y el que viene ahí, él se empezó a sentir cada vez más indigno. Entonces dice, después de todo esto, dice Jesús, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, estaban cerca, el centurión envió a unos amigos. Y mire, anteriormente había enviado unos ancianos, pero ahora envía unos amigos. ¿Y usted sabe por qué envía unos amigos? Porque la información que esos amigos llevan es más íntima que la que llevaban los ancianos. Esos amigos van con una información más privada, algo que solo se le dice amigos. Amén. Uno a los amigos le dice cosas íntimas, ¿verdad? Mire, lo más íntimo y lo más privado que usted tenga, dígaselo a Jesús. Él es nuestro fiel amigo. Él es nuestro verdadero amigo. Hay cosas que solo a un amigo se le dicen, dígaselas a Jesús. Amén. Él las va a entender y él va a guardar el secreto. Gloria a Jesús. Dice a esos amigos que le decían, Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo. Denle un aplauso a este centurión por eso. Gloria a Jesús. No soy digno de que entres en mi casa. Usted sabe que si Jesús hubiera llegado a entrar a esa casa, Jesús hubiera quedado inmundo, porque era la casa de un centurión, de un impío. Jesús hubiera quedado inmundo ceremonialmente, hubiera sido un gran problema. Pero sin embargo Jesús iba. Amén. Y el Señor tomó el control y le dijo, no entres a la casa. No soy digno. Amén. Nadie es digno de que Jesús entre a su casa. Amén. Pero dice la palabra del Señor que en Jesucristo nosotros somos dignos. Usted es digno. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todo es hecho nuevo. La dignidad de Jesucristo, cuando aceptamos a Jesús, nos viene a nosotros. Amén. Y nosotros somos dignos en Jesús. Gloria a Jesús. No éramos dignos cuando no teníamos a Jesús. Ahora que estamos en Jesús, el Padre nos ve dignos. Primera de Corintios 1, dice la palabra del Señor, 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Cristo es en nosotros santificación, justificación, amén, redención y sabiduría, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en él, en el Señor. Amén. No es que yo soy digno, no. Cristo es el digno. ¿Quiere gloriarse? Gloríese en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice en Romanos 5, justificados por la fe. Romanos 5:1. Justificados por la fe tenemos paz. ¿A quién le gusta la paz? ¿Quién quiere estar en guerra con Dios? Nosotros, yo estoy en paz con Dios. Amén, yo estoy en paz con Dios. ¿Usted piensa que está en guerra con el Señor? Si tiene a Cristo, ¿no? Dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Tenemos justificación en Cristo. Amén. A través de la fe. Tenemos entrada al cielo por Jesucristo. Amén. A través de la fe. Y estamos firmes en Él. Amén. Éramos indignos, sí. Pero ahora en Jesús el Padre nos ve como dignos. No porque nos vea a nosotros, porque ve a Cristo en nosotros. Amén.
No porque te ve a ti o a mí, porque ve el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahora somos dignos en Cristo Jesús. Amén. No por lo que hagamos, no por lo que somos, por lo que Cristo hizo. Amén. Y por lo que Cristo es. Aleluya. Y dice el verso 7, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Amén. No entres en mi casa, solo di la palabra y mi siervo será sano. ¿Usted sabe? Él sabía lo que era autoridad. Una cosa que este centurión sabía es lo que era autoridad. Él sabía la autoridad que tenía una palabra. Nosotros no hemos estado en el ejército. Lo más cerca del ejército que hemos estado es papi y mami. Eso es lo más parecido a un sargento que hemos tenido. Y le hacemos caso cuando nos da la gana. Saque la basura. Sí, yo la saco. Y llega a las 6 y hasta las moscas andan ahí. No deje el plato en el cuarto. No, mami, yo lo bajo. Amén. La vajilla ahí arriba. Amén. Nosotros no sabemos lo que es autoridad. Nosotros no sabemos lo que es obedecer la palabra. Yo conozco gente que dice, yo trabajo en un lugar, pero apenas me mandan, ya ahí no trabajo más. Porque no soportan que alguien los mande. Amén. No soportan que alguien tenga autoridad sobre ellos. Amén. Este hombre no. Este hombre era un soldado de profesión y la vida de ellos dependía de obedecer o no obedecer. Él sabía lo que era autoridad. Yo lo que digo es, ¿qué miraba este hombre en Jesús? ¿Qué miraba este hombre en Jesús? ¿Qué autoridad tan grande miraba en Jesús? ¿Qué autoridad tan grande? ¿A qué nivel de autoridad puso este hombre a Jesús? Que le dijo, solo di la palabra. Amén. Y el siervo estaba agonizando. Y le dice en el 8, le dice, ¿por qué? Porque también yo soy hombre bajo autoridad. En otras palabras, yo sé hacer caso. Yo tengo superiores. Yo soy un hombre que sé obedecer. Y también tengo soldados bajo mis órdenes. Le digo a este, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Amén. Yo sé lo que es dar órdenes, yo sé lo que es obedecer órdenes. Yo soy un hombre puesto bajo autoridad y sé lo que es autoridad. Amén. Gloria a Dios. Eso es una cosa que a nosotros como iglesia nos hace falta. Cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que aprender lo que es autoridad. Amén. Autoridad. Dios tiene autoridad sobre nosotros. Y la palabra del Señor tiene autoridad sobre nosotros. Lo que pasa es que a veces tratamos la palabra como, a veces sí hacemos caso y a veces no hacemos caso. Este hombre no, este no dudó. Le dijo Jesús, yo sé que espiritualmente di la palabra. Gloria a Jesús. Autoridad ilimitada está mirando en Jesús. Poder ilimitado. Este hombre está diciendo, tú eres todopoderoso. Tú eres todopoderoso. Lo que tú digas se va a hacer. Tú eres omnipotente. Este soldado está reconociendo, tiene una fe tan grande para mirar a Jesús y decir, eres omnipotente. Eres todopoderoso. Amén. Solo di la palabra, no tienes ni que entrar a mi casa. Amén. Y mi siervo será sano. Gloria a Jesús. Dice en Colosenses 1. De por sí ya no vamos a ir, ya negó. 15. Hablando de Jesús, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Jesús? La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Él es todopoderoso. La palabra de Jesús tiene el poder para crear. Gloria a Jesús. Y aquel hombre gentil, que él construyó una sinagoga, pero él no se congregaba en esa sinagoga, que era considerado inmundo. Amén. Tenía esa fe. Ahora nosotros que somos hijos de Dios, redimidos, amén, podemos tener fe también. Amén. Al oír Jesús esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Se maravilló, se asombró de la fe de aquel hombre. Jesús nunca se asombró de la fe de Anás ni Caifás, nunca se asombró de la fe de los fariseos. Jesús nunca se asombró de la fe de un escriba, y lo asombró la fe de un gentil. ¿Sabe por qué? Porque la fe se encuentra en los lugares que uno menos los espera, ¿verdad? A veces los niños que son criados en la iglesia, chineados de papi y mami, cuidados de papi y mami, amén, en todo se les suple las necesidades, no tienen fe, no quieren venir, no quieren congregarse. Ay, pero viene gente que ha sido maltratada en la calle, que ha estado en drogas, que los papás no lo han querido, que los han echado afuera, y les dice: Cristo te ama, y vienen llorando y llenos de fe a la presencia del Señor. Amén. Muchas veces la fe la encontramos donde menos uno la espera. Amén. Gloria a Jesús. Así pasó con este hombre. Aleluya. Este hombre nunca había visto a Jesús y estaba seguro que Jesús se lo podía hacer el milagro. Gloria a Dios. Y dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gloria a Dios. Conforme a tu fe, dice la palabra del Señor, así será hecho. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿qué concluimos? ¿Qué concluimos? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la fe que le arranca al Señor un milagro? ¿Cuál es la fe que le agrada al Señor? Yo miro aquí la actitud del corazón. La actitud que mueve a Dios, el corazón que provoca un milagro, el corazón que provoca a Jesús, el corazón que asombra a Jesús. Es una fe que actúa. Primero que todo, yo encuentro en este centurión no una fe muerta, sino una fe que actúa. Él oyó hablar de Jesús y él actuó. Él envió a ancianos, envió amigos. Amén. Es una fe que actúa, la fe que agrada al Señor. A veces queremos un milagro de Dios, pero no venimos un sábado en la mañana a orar, pero no nos congregamos, pero no leemos la Biblia, pero no oramos. Esa fe a Jesús no lo convence. Esa fe no lo convence. La fe es una semilla que podemos sembrar en el corazón, amén, y que va a crecer, pero hay que esforzarse, Es una fe que actúa. Entonces yo veo en este centurión eso, una fe en acción, una fe que actúa. Nosotros tenemos que creer, sí, claro que tenemos que creer, pero tenemos que hacer algo y tenemos que actuar en esa fe, amén, que hemos creído, actuar en esa fe. La fe de este centurión y esa fe que mueve a Jesús es una fe que sin ver cree, porque es que si nosotros hemos visto el milagro, ¿para qué vamos a creer? Ya lo vimos. A veces porque ha durado 1 año, porque ha durado 2 años, porque ha durado 5 años y no llega el milagro, dejamos de creer. Tenemos que creer aunque no veamos. Aquel hombre no había visto a Jesús, él oyó y creyó. Bienaventurado el que no ve y cree. Nosotros estamos llamados, hermanos, a creer en el milagro hasta el final. Crea que el Señor lo va a hacer.
No lo hizo hoy, lo hará mañana. No lo hizo mañana, lo hará mañana. No lo hizo mañana, lo va a hacer mañana. Él lo va a hacer. Mi fe no es una fe que muere con el tiempo, es una fe que crece con el tiempo. Amén. Esa fe le arranca al Señor, un milagro. Una fe que actúa, una fe que no deja de creer, una fe humilde que no se enaltece. Yo le pido a los músicos que pasen. Una fe humilde que no se enaltece. ¿Usted vio a ese centurión? Él en ningún momento dijo, soy digno. No, nunca. La fe que al Señor le agrada es una fe que no se enaltece. Qué triste. Cuando nos enaltecemos, cuando nuestro corazón se llena de orgullo. ¿Sabe por qué? Porque a veces los últimos que nos damos cuenta somos nosotros mismos. Todo el mundo nos ve el orgullo, todo el mundo nos ve orgulloso y nosotros no nos damos cuenta. Un predicador de los viejos decía que el orgullo es como la barba, que todos los días hay que estársela afeitando, porque el orgullo está en la carne. Usted no puede decir, ayer fui humilde, ya voy a ser humilde toda la vida. No. Todos los días hay que estar delante de la presencia de Dios diciéndole, no soy digno. Jesús, soy digno es en ti. Yo no soy nadie. Es más, separado de ti, ¿sabe qué hago yo? Nada. Cada día dependo más de ti. Una fe humilde que no se enaltece. Nunca le exija al Señor un milagro. Nunca se lo exija. Ni nunca. Amén. Una fe humilde. La fe de este centurión era una fe desinteresada. Mire, él no estaba buscando la sanidad de él. Él estaba buscando la sanidad de un esclavo. Una fe desinteresada. Jesús lo impactó esto. Una fe que cree en la autoridad de Jesús. Amén. Una fe que cree en la autoridad de Jesús. Una fe que cree en el poder total de Jesús. Todos estos puntos los miraba y decía yo, esta actitud del corazón mueve a Jesús a un milagro. Una fe que actúa, una fe sin ver, una fe humilde, desinteresada y una fe que cree ciegamente en el poder de Jesús.